La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Los estudiantes de historia saben que las naciones aparecen y desaparecen. Consideremos la antigua Babilonia, o el imperio de Alejandro Magno, o el imperio romano. Hasta los más ricos y poderosos imperios edificados por el hombre encontraron su final en el ocaso de la historia. Hoy en día, dos poderosas naciones que parecen estar en el mismo curso de los antiguos imperios caídos son los Estados Unidos y Gran Bretaña. ¿Cuál es la causa fundamental del abrumador declive de las naciones de habla inglesa que vemos expuesta en las noticias de hoy y en las páginas de los periódicos? ¿Por qué decaen las naciones? ¿Es una cuestión de mala política pública? ¿O usted y yo y nuestras familias personalmente tenemos alguna participación? La respuesta sorprenderá a muchos. Acompáñenos. Bienvenidos a todos alrededor del mundo al programa El Mundo de Mañana. Nos deleita que estén aquí. Antes de entrar en el tema de hoy, permítame mencionar el folleto gratuito que ofrecemos durante el programa, que usted puede requerir, titulado Los 10 Mandamientos. Asegúrese de contactarse con nosotros en mundomañana.org. Aunque algunos prefieran no admitirlo, mucho de lo que vemos en el presente ha sido moldeado por el éxito económico, militar y cultural de los Estados Unidos de América y otros descendientes de naciones británicas en el mundo. Como dice el experto en política exterior Walter Russell Mead en su libro del 2007, Dios y el oro, Bretaña, América y la confección del mundo moderno. Es imperdonablemente vulgar de decirlo, pero durante 300 años de guerras, los poderes de habla inglesa continúan venciendo. Para decirlo de otro modo, ya sean los británicos o los americanos o ambos, han estado del lado vencedor de cada importante guerra en la que han participado desde finales del siglo XVII. Esta historia de victorias ha moldeado al mundo en que vivimos. Los poderes anglosajones no solo ganaron guerras, han cambiado la forma en que el mundo vive, piensa y se organiza, así como lo hizo cualquier gran civilización del pasado. Estados Unidos en particular fue la única superpotencia remanente de la Guerra Fría, un monstruo económico y un poder militar como el mundo nunca antes había visto. Pero las cosas cambian. Cuanto más alto se eleva, más dura es la caída. En noviembre del 2010, el periódico alemán Spiegel publicó un artículo titulado «Una superpotencia en declive. ¿El fin del sueño americano?». El párrafo principal enunciaba: América ha sido durante mucho tiempo un país de posibilidades sin límite, pero el sueño se ha tornado en pesadilla para muchos. Estados Unidos se está dando cuenta de qué frágil se ha tornado su éxito y qué amarga es la realidad. Mientras los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña se han endeudado hasta el punto de pasar a ser una deuda de magnitud apocalíptica, los ciudadanos de la nación no han hecho nada distinto. Siguen endeudándose para conservar un estilo de vida que no pueden mantener. Como dice el Spiegel, los americanos han vivido más allá de su posibilidad durante décadas, sumidos en una cultura definida por una promesa de un aparente derecho que ofrecía oportunidades, pero ignorando los riesgos. El continuo crecimiento aparentemente imparable era la religión secular de los Estados Unidos. Y continúa diciendo: el total de la deuda doméstica americana se aproxima ahora a los 14 billones
lo cual es 20 veces más que en la década del 70. Cruzando el Atlántico, los británicos no andan nada mejor. De acuerdo a la BBC, la deuda personal de los ciudadanos del Reino Unido era de 1,5 billones de libras esterlinas en noviembre del 2010. De hecho, 3 años antes, en el 2007, la cantidad de la deuda personal de los ciudadanos británicos en realidad excedía el monto del Producto Bruto Interno Producido. Como reportó el periódico Telegraph de ese año, la escala de la montaña de deuda personal británica ha entrado en enfoque con un nuevo estudio que demuestra que un número récord de hogares están encarando un serio problema en saldar sus deudas. Y los británicos deben más dinero de lo que puede generar su economía completa en un año. ¿Sería posible que las verdaderas causas del declive de América y Gran Bretaña estén siendo completamente ignoradas? ¿Y sería posible que cada uno personalmente debería de aportar lo suyo? ¿Que cada uno personalmente pudiera entrar en acción para prevenir el declive de su país? Nuevamente, ¿cuál es la causa del declive nacional? Muchos dirán, demasiada expansión militar o una economía insensata. De hecho, la respuesta obtenida es diferente de un político a otro, dependiendo de qué partido político pertenece y qué votos pretende. En muchas maneras, el virtual imperio, formado por la unión de los poderes anglosajones y su influencia global durante el último siglo, es muy similar en varios aspectos a otro imperio más antiguo, el Imperio Romano. La República de Roma y el imperio que ésta generó gobernó una gran porción del mundo durante un período milenario, un poder sin paralelo en su momento. ¿Pero qué queda hoy de ese imperio? Ruinas, ruinas y más ruinas. Gracias a las obras de antiguos historiadores como Tácito, Séneca y otros, así como también grandes historiadores de nuestra época, como Edward Gibbon, sabemos hoy en día que hubo un declive que tomó lugar dentro de Roma, mucho antes de que el imperio cayera externamente, una corrupción que se propagó interiormente, la cual presidió su colapso externo. Esa corrupción fue un estrepitoso declive de la moral nacional y los valores tradicionales. Historiadores antiguos como Tácito hablan de familias estables en aquella Roma del pasado, con roles tradicionales de marido y mujer, con hijos criados y enseñados por sus padres. Y esa clase de vida fue reemplazada en Roma con un estilo de vida de divorcios en demanda. Como el filósofo romano del primer siglo Séneca declaró en su opinión, las mujeres frecuentemente se divorciaban para casarse nuevamente, y parecía que se casaban para volver a divorciarse. El escritor del primer siglo y poeta Marshall declaró que el matrimonio en Roma era equivalente al adulterio legalizado. Edward Gibbon, que acabamos de mencionar, cuya obra La decadencia y caída del Imperio Romano se mantiene como una de las más altamente estimadas historias de Roma, muestra un escenario de un imperio en el que sus líderes se volvieron corruptos en carácter, cuyas legiones militares trajeron junto con sus conquistas vicios corruptos que adulteraron la cultura, simbolizando más que los efectos de la aflicción económica o demasiada expansión militar. Las ruinas que vemos hoy en la antigua Roma nos proveen un silencioso testigo de lo que sucede con una nación cuando pierde sus fundamentos morales y se vuelca a la corrupción, cuando la familia pasa a ser irrelevante, cuando la sexualidad se torna licenciosa y pervertida, y cuando la vida humana no tiene más valor que el entretenimiento que pueda proveer. Soportando el cemento, los ladrillos y el dinero que formaron el Imperio Romano físicamente, había un fundamento de integridad, de valores tradicionales y de moral. Pero cuando se desmoronó el fundamento de la moralidad, la caída de las columnas y edificios de mármol eran un hecho. Es este desmoronamiento del carácter lo que precede y lo que asegura la destrucción de una nación. Con esto en mente, ¿dónde se sostienen las naciones de los Estados Unidos y Gran Bretaña? Lo veremos en un momento. Primero permítame recordarle el folleto gratuito que ofrecemos hoy, los 10 mandamientos. Los mandamientos de Dios son poderosos y son claves positivas para vivir una vida feliz y abundante. Posiblemente usted nunca había pensado en estas inspiradoras guías de vida, como lo hará luego de leer este informativo folleto. No deje de requerir esta información que ya está ayudando a miles
a ver sus vidas y familias con una nueva luz. Este informativo folleto es totalmente gratuito. Contáctese con nosotros o visítenos en mundomañana.org para requerir su copia. Pídala hoy. Para recibir esta oferta absolutamente gratis o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org. Y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos. Acabamos de discutir el hecho de que el declive de las naciones es generalmente precedido por un declive moral. Antes de que una nación se corrompa en su exterior, se pervierte internamente, como fue el caso de Roma. Y amigo, esto es vital de comprender, porque Estados Unidos y Gran Bretaña, y aquellas naciones que descienden de ella, están en un desbarranque moral. Se han olvidado del Dios que bendijo sus naciones, y le tornaron la espalda a sus leyes. Estas leyes están concisa y poderosamente incorporadas en los 10 mandamientos, discutidas en más detalle en el folleto gratuito que ofrecemos hoy. Y estas leyes conllevan verdaderas consecuencias cuando las infringimos, consecuencias que impactan poderosamente a nuestras naciones. Permítame tomar un momento para explicar algo acerca de las leyes morales de Dios. En mi mano tengo un huevo. Si yo lo soltara ahora mismo al lado mío, ¿qué pasaría? Bueno, todos sabemos lo que pasaría, ¿no es cierto? La gravedad causaría que el huevo cayera de mi mano, golpeara en el suelo, al lado mío, e hiciera un enchastre en el piso. Ahora, aquí está la cuestión. ¿Qué pasa si yo no creo en la ley de gravedad? ¿Qué pasa si el huevo no cree en la ley de gravedad? Bueno, el huevo todavía cae y se rompe. Sin importar si alguno de los dos, yo o el huevo, creemos en la ley de gravedad. A la ley de gravedad tampoco le importa si yo creo que existe o deja de existir. Las leyes de Dios y sus 10 mandamientos son exactamente iguales. Así como Dios creó la ley de gravedad, las leyes de física y matemáticas funcionan sin importar si creemos en ellas o no. Dios también creó leyes espirituales y leyes morales. Y estas leyes están activas en este mundo, sin importar si creemos en ellas o no. Las naciones que las obedecen son bendecidas. Las naciones que las desobedecen experimentan consecuencias, como el simpático huevo golpeando al antipático suelo. Y existen consecuencias naturales por infringir las leyes de Dios. La verdadera causa de su declive nacional es el incremento de la desenfrenada inmoralidad de América y Gran Bretaña. Están experimentando las consecuencias naturales por desobedecer las leyes morales establecidas por el Creador. Veamos solo un pequeño ejemplo de las leyes de Dios, que América, Inglaterra y otras naciones de habla inglesa están pisoteando ante los ojos de Dios, y tomémonos el tiempo para considerar las consecuencias. Dios enfatiza en su palabra la importancia de la familia y la unión matrimonial entre marido y mujer. En Éxodo 20, el 5º mandamiento dice: «Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Creador tu Dios te da». Además, en Levítico 19, versículo 32 leemos: «Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo el Creador». El 7º de los 10 mandamientos en contra del adulterio enseña el mismo principio explicado por el apóstol Pablo en Hebreos 13, versículo 4. Honroso es en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios.
A Dios le importan apasionadamente las relaciones respetuosas entre distintas generaciones, así como el respeto en la relación entre el hombre y la mujer en el matrimonio. Pero ¿cómo se sienten las naciones enaltecidas acerca de esto? El entretenimiento televisivo hace burla de la tradicional estructura familiar, y las actitudes irrespetuosas de los niños son usadas para provocar gracia por la comicidad de Hollywood. A los niños se les dice que se respeten entre sí, pero sus amigos mal informados y sin experiencia los informan más que aquellos que son más adultos que ellos. Y acerca del matrimonio, un estudio hecho por un centro de investigación de la revista Time, publicado en noviembre del 2010, ha reportado que 4 de cada 10 americanos piensa que el matrimonio ha pasado a ser algo obsoleto. Y la mayoría de los americanos creen que el matrimonio es un elemento innecesario para formar una familia. Hasta la revista Time muestra un artículo en su portada titulado ¿Quién necesita el matrimonio? Y un estudio del 2003 por el grupo Banner dice que el 60% de los americanos aprueban vivir en pareja sin contraer matrimonio, inclusive entre aquellos que se consideran cristianos. El 50% de los protestantes y el 66% de los católicos aprueban vivir juntos sin contraer matrimonio. El 42% inclusive aprueban el adulterio o el sexo fuera del matrimonio. Pero Wallace, debe estar pensando usted, ¿realmente tienen algún impacto estas cosas en la salud de nuestra economía? Sí, lo tienen. Un estudio del costo social a nivel estatal y federal, hecho por el Instituto de Valores Americanos en el 2008, arribó a esta abrumadora conclusión. Basado en la metodología, estimamos que la fragmentación familiar le cuesta a los ciudadanos de Estados Unidos en impuestos al menos 112.000 millones cada año, o más de $1 billón por cada década. Dada la cuidadosa deducción usada a través de este análisis, podemos tener confianza que los altos grados de fragmentación familiar presentes nos cuestan en impuestos por lo menos 112.000 millones por año. Una cultura que rehúsa escuchar las leyes que hizo Dios para cultivar y mantener una familia le cuesta a Estados Unidos por lo menos 112.000 millones cada año. Y este es un cálculo conservador. Para ponerlo en perspectiva, significa que la fragmentación familiar le cuesta a los Estados Unidos más que lo que le costó anualmente la guerra de Afganistán y la guerra de Irak combinadas. Infringir las leyes de Dios trae consecuencias, y Estados Unidos no es el único. Estudios paralelos en otras naciones de habla inglesa y en economías más pequeñas han demostrado resultados similares. La desintegración familiar le cuesta al Reino Unido en impuestos casi 37.000 millones de libras por año. En Canadá, cuesta casi 7.000 millones de dólares por año. Y a Nueva Zelanda le cuesta cerca de 1.000 millones de dólares por año. Recuerde, las leyes de Dios son leyes. Cuando uno suelta el huevo, no tiene importancia si usted o el huevo creen en la ley de la gravedad o no. El resultado es el mismo. Malas noticias para el huevo. Veamos uno más, el 10º mandamiento. No codiciarás. Codiciar comprende el desmesurado deseo en los bienes materiales de los demás. Ahora, ¿cuál sería el estado de nuestra deuda nacional y privada si la mayoría de los ciudadanos no consumieran con la codicia de obtener el último modelo de automóvil, o casas más grandes, o vacaciones, lo cual es todo inalcanzable, pero dentro de nuestros límites de crédito? Jesucristo nos enseña en Lucas 12, versículo 15, «Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee». Aunque nuestras economías basadas en el consumo están fundadas en la esperanza de que la gente ignore este consejo, resultando en la cultura de la deuda permanente que ahora disfrutamos. En última instancia, nuestra deuda está esclavizando a nuestras naciones. Proverbios 22, versículo 7, nos enseña una estremecedora pero vital verdad. El rico se enseñorea del pobre, y el que toma prestado, siervo es del que presta. Al tomar prestadas estas enormes sumas de dinero de otras naciones como China y Japón,
Los Estados Unidos se ponen en una posición de esclavitud ante estos países y renuncia al derecho de determinar su propio destino. Estas naciones están poniendo en compromiso sus valores, su moral, su integridad, y el colapso se hace cada vez peor y se acelera hasta que admitan su rechazo hacia el Creador Dios. Existen demasiados ejemplos como este para cubrirlos todos en un solo programa. Pero en resumen, permítame dar un enunciado del educador Vincent Ruggiero. Dijo: si alguna vez pudiéramos resolver los problemas sociales de este país, debemos admitir el deterioro moral de nuestros tiempos y la culpabilidad, no solo de los parientes y maestros, sino mayormente del periodismo. Debemos tomar responsabilidad y crear un medio ambiente que cultive la moral en niños y en adultos. Pretender que los 10 mandamientos son de algún modo irrelevantes de la vida moral es una violación del sentido común. Amigos, tiene razón. Antes de continuar, permítame darle una oportunidad de requerir nuestro folleto gratuito, Los 10 Mandamientos. Más que un conjunto de reglas restrictivas, la verdad es que estos mandamientos dados directamente por un amoroso Creador son mandatos positivos que podemos usar diariamente para nuestro propio beneficio y el de nuestras familias. Conviene entender estos principios y enseñárselo a sus hijos, y este folleto gratis los explica de un modo que quizás nunca había considerado. Contáctenos a mundomañana.org y requiera su copia gratis de los 10 mandamientos. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org. Y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos. Estuvimos discutiendo el rol que juega la moral en la salud de una nación y viendo algunos ejemplos del triste estado de la moral de los Estados Unidos y Gran Bretaña. Así como el gran imperio romano comenzó a corromperse desde adentro, también nuestra civilización de habla inglesa parece seguir sus pasos, con nuestras desmoronadas estructuras familiares, con nuestra deuda masiva y los debilitantes niveles de desempleo, y nuestro agonizante poder militar. ¿Dónde está realmente el corazón del problema? Existe un versículo en Salmos que me hace enfocar en este asunto. Mientras que los políticos debaten incansablemente cuál es la estrategia política que va a cambiar la situación, las palabras del antiguo rey David de Israel me dieron un golpe de agua fría. Se encuentra en Salmos 11, versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Mientras los políticos discuten qué color pintar las paredes de la nación, parecen ignorar el hecho de que los fundamentos mismos están destruidos. Y a menos que se reparen, la casa está destinada a derrumbarse. Respecto a la Constitución de los Estados Unidos establecida justo después del nacimiento de la nación, el patriarca fundador John Adams dijo: «Nuestra Constitución fue hecha solo por gente moral y religiosa. Es totalmente inadecuada para la gobernación de cualquier otra. La libertad, heredada en cualquier sociedad como la americana o la británica, depende de la autodeterminación moral de sus ciudadanos. Pero nuestras naciones le han dado las espaldas colectivamente a Dios, quien diseñó estas leyes para su bien. Los líderes de las naciones que deberían regresarnos a los caminos y las leyes de Dios se la pasan discutiendo de minucias, mientras los cimientos que sostienen todo se continúan desmoronando, y Dios los va a hacer responsables. Como dice en Isaías capítulo 9, versículo 16, de tales personas: porque los gobernadores de este pueblo son engañadores, y sus gobernados están perdidos.
Pero usted, personalmente, no hace falta que espere en un senador o en un diputado o en un primer ministro o en un presidente para que regrese a las leyes de Dios. No tiene que esperar para experimentar las bendiciones que llegan al vivir la vida del modo que fue diseñada para ser vivida. Si está envuelto en prácticas pecaminosas, satisfaciendo el cuerpo o la mente, puede arrepentirse, puede pedirle a Dios que lo perdone y le ayude a comenzar a obedecer sus leyes. Si está permitiendo ser arrastrado por la codicia y la avaricia, y en cierto sentido está adorando a las cosas y enfocando su vida en su próxima compra, usted puede arrepentirse y alejarse de esto. Puede comenzar a obedecer el 10º, el primero, el segundo mandamiento. Si quiere una familia que sea fuerte y estable, y una fuente de felicidad y confort, Dios nos ha dado leyes en las que podemos actuar hasta producir la clase de familia que siempre quisimos tener, con éxito en la escuela, en el trabajo, en el hogar. La satisfacción que puede experimentar al vivir con un propósito, en una relación con aquel que lo creó con un propósito, no tiene igual. Y todo puede empezar al pasar a conocer, comprender y realmente amar a los 10 mandamientos que Dios nos ha dado. Estos 10 mandamientos son sorprendentemente simples, porque cada uno llega mucho más profundo de lo que nosotros nos imaginamos. Y muchos se pierden la felicidad que tendrían ellos y sus familias por no comprender completamente la fantástica ley que Dios nos ha dado. Y se pierden el poder ser parte de la verdadera solución del problema del declive de las naciones y de la decadente sociedad que nos rodea. No es demasiado tarde. En 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 14, Dios le dice al rey Salomón palabras que son tan verdaderas hoy como lo eran entonces. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Espero que esté interesado lo suficiente de cuánto mejor puede ser su vida y las vidas de sus seres queridos, como para requerir el folleto gratuito que le queremos enviar hoy. Y espero que nos encuentre la próxima semana. Mis colegas Roderick Meredith, Richard Ames, Rod King y yo volveremos para enseñarle las verdades de la Biblia y acerca de su mundo y su futuro, como no escuchará en otro lugar. Nos vemos aquí mismo la próxima semana. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita, visítenos en mundomañana.org y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.